Bienvenidos a Palabras a Favor, un podcast donde conoceremos el poder de las palabras para usarlas mejor. Mi nombre es Romina Merino, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de la palabra problema versus la palabra inconveniente, para usarla a nuestro favor. ¿Comenzamos? La palabra problema, ¿qué te significa? Para mí personalmente es como súper pesada. Si digo problema cerrando los ojos, ya la emoción me cambia totalmente. Pero tengo un secretito y tengo una palabra que te quiero compartir que ya te la spoileé antes de empezar, que es inconveniente. Pero le sumo algo yo que es muy lindo, que es pequeño inconveniente. ¿A qué voy? Resulta que hace un tiempo aprendí que hay cosas que nos pasan en transparencia, le dicen algunos, que son esas que van en automático. Por ejemplo, vamos andando en el auto y no chequeamos en realidad todas las cosas cuando subimos. Asumimos que el auto está bien, tiene todas las cubiertas infladas, el agua está en su lugar, la batería corresponde a lo que tiene que estar, el aceite está impecable. O sea, no lo pensamos. Nosotros nos subimos, prendemos el auto, nos vamos. Pero de golpe una luz empieza a marcar. Y ahí es donde decimos, ¡ay! ¡Qué problema! A veces es una luz, otra vez es una cubierta, otra vez chocamos con alguien. Infinidad de cosas, y esto es solamente hablando de autos. En realidad, inconvenientes hay todo el tiempo en nuestras vidas y muchas veces el hecho de decirle problemas, tengo muchos problemas, justamente es lo que nos trae aparejado esto de una sensación de pesadez y una emocionalidad negativa. Hay una persona que me llama mucho la atención en un podcast que dice, tengo problemitas, y ella lo que hace justamente es disminuir el peso de la palabra con un chiste, ¿no? En este cambio, cuando descubrí que el cambio de palabra me era totalmente positivo, he empezado a vislumbrar mejores soluciones a los inconvenientes que han surgido. Eso no quiere decir ni que minimicemos lo que ha sucedido, ni que supongamos que no es nada, sino que al ponerle una palabra diferente, hace que nuestra mente empiece a buscar una salida un poquito más satisfactoria. Tanto en la palabra inconveniente como en la palabra problema, lo que estamos haciendo es decir, bueno, sucedió algo negativo que no estábamos esperando. Veníamos bien, estaba todo bárbaro y de golpe surgió algo. Yo no estoy diciendo que no pasó nada, estoy minimizando eso con una palabra nada más. ¿Para qué? Solamente para que sea menos pesada y encontrar una solución más rápida. Una de las cosas cuando empecé a escuchar sobre todo esto, que surgía era esto. Yo voy andando en el auto, por ejemplo, el motor calienta y empieza a haber humo. Entonces yo paro en un costado y me pongo mal. Y me pongo mal y digo, este problema. Pero el pensar todo el tiempo en que es un problema no me ayuda a poder dilucidar cómo encontrar una solución. Es ahí en donde cuando nosotros decimos, a ver, este inconveniente, ¿qué puedo hacer? Bueno, llamaré a la grúa, llamaré a un familiar, llamaré a una amistad, pero empiezo a encontrar una solución un poquito más rápido o sobre todo, diría yo, con un mejor ánimo. Hace unos años en mi ciudad, una lluvia muy fuerte destruyó muchas cosas entre esas rutas. Y entre todos los pasos que teníamos entre dos ciudades, sucedió que, digamos que de golpe teníamos un cuarto de rutas en comparativa con lo que teníamos antes. Antes teníamos para ir por acá, por allá, y de golpe teníamos una sola. Entonces las colas que se hacían en ese momento eran muy grandes. Entonces había mucha gente que se ponía realmente mal. Se ponía como muy negativa, como llegaba a la casa diciendo barbaridades, sintiéndose muy pesada energéticamente. La realidad es que para todos la situación era la misma. Está bien, algunos tenían
más apuro, es real. No estamos minimizando acá el inconveniente, sino estamos diciendo, si igualmente hay que pasarlo, cambiarle la actitud. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice, si tienes solución, ¿para qué te quejas? Si no tienes solución, ¿para qué te quejas? Entonces, en este caso en el que estábamos todos atascados en la ruta, bueno, quedaba o decir, con este problema no sé qué hacer y listo, y se arma la podrida, o bueno, es un inconveniente que hay que pasar. Esto va para todos. De nuevo, yo te cuento un poco más de mi vida, de la que vas conociendo poco a poco mientras estamos en este podcast, pero hace un tiempo como familia tuvimos un accidente de tránsito y en este accidente me pasó que muchas cosas se veían como problema. Mientras estábamos internados, mientras todo lo que pasó en ese ámbito, tanto el auto destruido como mis hijos internados, como las lesiones que teníamos, todo era un problema, lógicamente. Pero el cambiar la actitud hacia esos problemas que estábamos atravesando y decir son inconvenientes y con el tiempo, cuando los recordábamos, decir cuando tuve aquel pequeño inconveniente, cambió muchísimo la carga de aquello que había pasado. No, insisto, no está pasando nada, fingimos demencia y positividad extrema, no es la idea. Acá la idea es, podemos encontrar una manera de sentirnos más cómodos con las palabras que usamos, entonces lo aplicamos. Justamente esto es lo que queremos hacer a partir de este momento. Esta es mi palabra. Esta es la palabra que yo encontré. De hecho, a mí me habían enseñado otra en su momento que cuando la decía o la aplicaba no me cerraba. Entonces, encontré la palabra inconveniente como mi propia manera de achicar el problema. ¿Cuál es tu palabra? Por ahí inconveniente no te interesa, no te gusta, no te cierra. Para mí inconveniente es justamente conveniente porque data de esto, de lo que está pasando no es conveniente para mí. Entonces le saca la carga del problema y decir pequeño inconveniente lo minimiza al máximo. Insisto, a veces los problemas son grandes, sí. No estamos borrando un problema y haciéndonos los tontos, solamente estamos encontrando la manera de sentirnos mejor cuando este problema aparece en nuestra vida. Para un mismo evento, probá. Pensá en algo que te haya pasado. Si quieres cerrar los ojos y trae a tu mente diciendo esto es un problema y después modifícalo y decí este es mi pequeño inconveniente. Estoy encontrando las soluciones para sobrellevar mi pequeño inconveniente. No es solamente para nosotros, es para otras personas también. A veces cosas que inclusive nosotros vemos pequeñas y los otros las ven grandes, no es minimizar su inconveniente, es poder también hacer llegar a otros que podemos sentirnos mejor solamente modificando la palabra. La palabra problema, si la buscamos, habla de dificultad, de disgusto, de preocupación, de angustia. La palabra inconveniente habla más de un obstáculo al que tendríamos que sortear, o un impedimento, o como decíamos antes, algo que no conviene. Cualquier cosa que nos pase puede ser muy distinta si nosotros la tratamos de una manera o de la otra. Esa es la premisa de hoy. Solamente encontrar tu palabra. Ni siquiera tenés que usar la mía. Encontrar tu palabra que le baje la carga a eso que tanto te pesa. Entonces, lo único que tengo para decirte es, probá este pequeño cambio. Contame cómo empezó a mejorar tu vida el hecho de que hayas decidido solamente cambiar esa palabra. Y una vez que lo hagas, a ver cómo te sentiste. Cierra los ojos, haz el ejercicio si querés, pero si no, cuando lo apliques en tu vida, saca la palabra,
sacala directamente. La palabra problema que no exista más en tu vocabulario. Y toda palabra que sea similar, como esto es terrible o algo es muy pesado, o sea, palabras que vos uses que estén relacionadas y que no te estén aportando, bórralas. ¿Para qué? ¿Para qué seguir usando palabras que lo único que hacen es hacernos pensar que no tenemos salida? Si hay salidas por todos lados. Y lo reconozco, a mí me pasa mucho sentir que no tengo salida. Y bueno, a veces es solamente cambiar esta actitud. Hace muy poquito tuve también, siempre relacionado con el auto, me paró la policía y me dijo que tenía una lámpara quemada. Y yo sinceramente ni siquiera me había dado cuenta que tenía la lámpara quemada. En el momento me ofusqué un montón y dije, pero yo no tenía la lámpara quemada, ¿por qué tengo una multa? O sea, yo no sabía ni siquiera que tenía la lámpara quemada, no es que me hice la boba cuando iba andando en el auto. Pero bueno, después me di cuenta que si yo decía, bueno, este inconveniente, a ver cómo voy a hacer para solucionarlo, ahí recién dije, bueno, mañana a la mañana voy a ir a cambiar la luz, voy a ir a hablar con esta gente a ver si me lo solucionan. Bueno, lo único que cambió fue mi actitud. Por ahí todo lo demás después no iba a cambiar. Pero es muy diferente afrontar cualquier cosa que nos pase con una actitud pacífica, positiva y de esto lo estoy solucionando a cómo voy a hacer con esto, no puedo más. Me pasa. Cada vez que digo no puedo más y veo todo negro, también me doy cuenta de que es una forma de cerrar mi mente a nuevas posibilidades. Por eso, solamente te propongo que pruebes, no perdés nada. Cambia una palabra por la otra y contame cómo te fue. Para terminar, lo único que tengo para decirte es que un cambio mínimo puede hacer la diferencia. Anímate a cambiar conmigo. Te mando muchos besitos y nos vemos pronto. Gracias.